estamos enlazados con el presidente del Consejo de Ministros, el señor Pedro Angulo, quien ha accedido a darnos una entrevista para contarnos qué decisiones se están tomando para lograr pacificar nuevamente nuestro país y lograr la estabilidad que todos queremos. Muy buenas noches, señor ministro. Muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, hemos dado cuenta temprano y hemos hablado con el ministro del Interior sobre la situación en Andahuaylas, pero quisiéramos que usted nos diera un panorama más general sobre cuáles son las medidas que se están tomando para lograr nuevamente la estabilidad en el país, que es lo que tanto se necesita. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mi saludo a todo su público. En principio les puedo referir que en la mañana nosotros ya tuvimos una reunión con la presidenta, asistimos el ministro de Defensa y el ministro del Interior juntamente con mi persona. Se hizo una evaluación de lo que estaba sucediendo. Lamentablemente en horas de la tarde el tema ha ido escalando, de tal modo que desgraciadamente hoy sabemos que se han perdido aparentemente 2 vidas humanas. Digo aparentemente porque en un caso ya hay una demostración formal y en la otra falta eso formalmente. Pero también sabemos que hay una niña herida, aparentemente ha perdido un ojo. En ese sentido ya hay un apoyo que se está dirigiendo para apoyar tanto a la niña como a su familia. Nosotros en este momento, dado lo que ha sucedido en Andahuaylas, hemos convocado a las 9 de la noche a Consejo de Ministros. Tenemos ya algunos proyectos de ideas, los vamos a discutir para enfrentar estos temas. ¿Saben ustedes quiénes están asusando a la población para hacer este tipo de actos violentos? Porque la protesta es un derecho, pero la violencia no. Y se dice que, por ejemplo, grupos de mineros informales estarían asusando la violencia en algún lugar. ¿Nos podría usted decir si tiene información de otros grupos que tengan intereses políticos en generar el caos? Bueno, lamentablemente sí tenemos información, digo lamentable porque, por ejemplo, hay algunas personas del FONAFE. Nosotros sabemos que se trata de un sindicato que es de profesores y los profesores se dedican a instruir, a formar, en vez de generar violencia. Y como bien dice, efectivamente, también sabemos que hay mineros ilegales que no tienen nada que ver con los temas que están políticamente azuzando, y sin embargo ellos que tienen algunas críticas contra normas sobre la flexibilización se están sumando. Entonces lo que vemos es que hay personas que tratan de no aparecer. ¿Qué es lo que sucede en conflictos de este tipo? Se conoce quiénes son los líderes, se les identifica y por lo tanto también se generan diálogos con ellos, pero en estos casos los líderes están escondiéndose, no enfrentan, mandan a las personas y ellos eluden. Inclusive a pesar de eso, con inteligencia se lograron identificar 5 o 6 celulares, se han tratado de comunicar formalmente con ellos, pero no se ha podido. Lo que vemos es un desinterés por el diálogo y simplemente se trata de generar costo social. Nosotros, en conocimiento de esto, por eso es que hemos convocado a Consejo de Ministros a las 9 de la noche. Justamente sobre eso también quería preguntarle, porque se habla mucho y hay sectores que reclaman diálogo como forma de solucionar los conflictos y de hecho el diálogo es la mejor forma de llegar a un entendimiento, pero es imposible dialogar con una persona que no quiere dialogar y que usa la violencia, y por otra parte el Estado, el gobierno, tiene el monopolio del uso de la fuerza dentro del respeto a los derechos humanos. Entonces, ¿cómo están manejando esta dicotomía, por decirlo de alguna manera, la necesidad de dialogar con la gente que realmente podría ser dialogante y el uso de la fuerza para reprimir a aquellos que quieren causar caos y violencia? ¿Van a usar, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas? ¿Van a tomar medidas como toques de queda o algo así? Tiene toda la razón. Efectivamente hay personas, hay líderes también que están dialogando. Precisamente por eso es que en un momento dado se levantó una paralización y toma de carreteras que había en el sector de Ica.
Igualmente había sucedido en la zona de Chala, en Arequipa, pero nuevamente han retomado. Entonces, cuando hay apertura hacia el diálogo, nuestro gobierno, ya lo anunció la presidenta, es totalmente abierto al diálogo, abierto a la búsqueda de consenso, a la comunicación con todos y todas, lo dijo la presidenta. Lamentablemente, pues no siempre se recepciona del otro lado esto mismo. Nosotros interpretamos que es un segundo momento del golpe, del intento de golpe. ¿Por qué? Porque en la intención, lo real era que se buscaba el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero también se buscaba que ciudadanía organizada saliera a las calles. Había una amenaza de la toma del Congreso, de la toma de Lima. Varias circunstancias de estas ya se conocían. Entonces, nosotros lo que vemos son los resabios, los restos de esa sonada, ¿no?, que ha buscado movilizar desgraciadamente a ciudadanos sin importar los costos de vidas humanas. Justamente por esto que nos acaba de decir usted y reiterando lo que le decía hace un momento, que el Estado a través del gobierno tiene el monopolio del uso de la fuerza dentro del respeto de los derechos humanos, sabiendo que es parte de la intentona golpista, porque de hecho el expresidente Castillo llamó a la ciudadanía a apoyarlo en esta forma, no solo llamó a las Fuerzas Armadas, que no lo apoyaron. ¿Van a ustedes decretar un estado de emergencia? ¿Van a usar a las Fuerzas Armadas para recuperar el orden en los lugares donde se está perdiendo? Efectivamente, como usted bien dice, no solamente el presidente Castillo, sino en muchas reuniones de gabinetes en las regiones escuchamos también al doctor Aníbal Torres. Y en Lima también dijo que si ustedes cada uno trajeran a 50 personas más, podemos tomar el Congreso o algo parecido. Entonces, nosotros en la mañana tuvimos una reunión con la presidenta. Hablo también del ministro del Interior y del ministro de Defensa. Y se evaluó lo que estaba sucediendo. La presidenta nos dio la directiva siguiente: respeto a los derechos humanos, que la policía implante el orden, pero que no utilicen armas letales, que no se vayan a perder vidas humanas. El principio de autoridad se mantiene, pero no a costo de vidas humanas. Eso hay que respetar. Entonces, nosotros hemos convocado a las 9 de la noche al Consejo de Ministros porque efectivamente una de las posibilidades es la declaración de emergencia, pero muy situacional, solamente en los lugares donde eso sea necesario. En realidad diríamos que hay Fuerzas Armadas en algunas zonas que están en apoyo de la policía. Ya eso existe. Lo real es que su intervención no se ha dado, sino que la primera línea está con la Policía Nacional. Pero todo eso lo vamos a evaluar ahora a las 9 de la noche. Uno de los reclamos que se ha escuchado en Andahuaylas, pero en el cual coinciden algunas personas que no son violentas ni ejercen la violencia, es en la necesidad de un adelanto de elecciones. En su juramentación, la señora Boluarte dijo que su intención era, y es lo que el derecho manda también en principio, salvo que cometiera actos como los del presidente Castillo, que ella planeaba quedarse hasta el año 2026, pero frente a los distintos sectores que reclaman un adelanto de elecciones, ¿ustedes estarían dispuestos a escuchar y a plantear una posibilidad de, por ejemplo, hacer un tránsito, reformas políticas, llegar a discutir un adelanto de elecciones más adelante? No como una respuesta a la violencia, ni una cesión a la violencia, sino como una solución política a mediano plazo. Usted lo ha dicho muy bien, efectivamente, no se trata de ceder a la violencia, incentivar a que ésta crezca porque el gobierno retrocede. El gobierno no va a ser colocado contra la pared, eso está muy claro. Lo real es que sí sabemos que existen dos proyectos de adelanto de elecciones. Uno me parece que es debido a la doctora Susel Paredes, congresista de la República. Es un tema que fundamentalmente está en manos del Congreso. La doctora Dina Boluarte, si bien es cierto, dijo que su idea era mantenerse hasta el 2026, eso es lo que corresponde conforme al mandato constitucional, pero ella también ha referido que ella no tiene ningún interés de aferrarse al cargo. Ella está siempre dispuesta a su compromiso con el país, y si en algún momento en el Congreso es un consenso mayoritario el adelanto de elecciones, ella se someterá a eso.
Entonces no se descarta que incluso desde el Ejecutivo se acepte que pudiera ser necesario realizar las reformas pertinentes y en algún momento recurrir al adelanto de elección. Claro, algo fundamental que es presupuesto y proyecto del Ejecutivo en estos momentos es la reforma del Estado y también la reforma electoral. Nosotros sabemos que ese es un tema pendiente para facilitar la democratización en los mismos partidos políticos en general. Entonces sí, la idea es en el tiempo que estemos facilitar la reforma del Estado, mejorar las normas, un compromiso muy fuerte que inclusive lo incluyó en nuestro juramento es la lucha contra la corrupción y van a tomarse medidas concretas en relación a ese tema. Bueno, nos hubiera gustado conversar con usted de otros temas, de hecho hay otros temas que tenemos que tratar, esperamos que haya una próxima oportunidad, sabemos que ahora hay urgencias que tiene que atender y le agradecemos el tiempo que ha dedicado a los televidentes de Cuarto Poder. Muchísimas gracias, toda nuestra disposición cuando ustedes lo requieran. Ok, estaremos esperando. Entonces, bueno, ya saben, estas son las palabras del presidente del Consejo de Ministros, con quien, por supuesto, nos hubiera gustado tener una conversación más larga. Hay otros temas evidentes que se tenían que conversar con él, hay algunos cuestionamientos, hay temas de su trayectoria, hay todo digamos, un bagaje de problemas en el Perú que tienen que solucionarse, cómo se ha desmantelado el Estado, cómo recuperar la calidad del servicio público, cómo recuperar el tema agrario que se está enfrentando todas las ineficiencias del gobierno que terminó y bueno, que no ha terminado, la parte del señor Castillo terminó y ahora una sequía y en fin, hay una serie de problemas que quisiéramos tratar con él y que probablemente tratemos con él en otra ocasión. Pero en este momento los ministros tienen que dedicarse a conservar el orden y, como lo decíamos, respetando siempre los derechos humanos, pero sin perder el principio de autoridad. Debe recordarse que la sucesión que se ha producido es una sucesión constitucional, es decir, frente a la flagrancia del golpe de Estado cometido por el presidente Pedro Castillo, la que correspondía era la señora Dina Boluarte como vicepresidenta. Ella tenía que asumir este cargo, así que es una transición constitucional y lo que hay que respetar son las normas y la Constitución.